¿Qué te pareció el video de la doctora Oakley? ¿Captaste el insight más importante? Lo que nos quiere decir la doctora Oakley es que nuestro cerebro nos engaña creyendo que eso que queremos hacer, que no queremos hacer, es algo que nos debería de dar miedo, es algo que nos debería de hacer sentir la sensación de fight or flight, como dicen, ¿no? De correrle, pero que no pasan más de 7 minutos o ciertos minutos en que esa sensación desaparece de nuestro cerebro una vez que nos enfocamos en el proceso. Esa es la táctica detrás de esto. ¿A qué me refiero con esto? Nos encanta creer que hay cosas en las que no nos gusta ser productivos, o más bien que nunca vamos a poder ser productivos, pero una vez que las empezamos a hacer, nos damos cuenta de que después de un tiempo estamos siendo muy productivos en ellas. Lo que más nos pasa en esos casos es que ni siquiera nos decidimos a intentarlo, ¿no? Es como esta táctica de enfoque en el proceso sería como al mal paso darle prisa, pero tiene ciertos trucos. Uno, reconoce que lo que te está pasando es que estás viendo una meta tan grande, que se ve tan grande que te abruma, ¿sí? Y entonces ponerte a hacer, a lo mejor, típico, no sé, tienes 10 reportes de gastos que hacer, dices 10 reportes de gastos que hacer y a nadie nos gusta hacer eso y los ves como 10 y se ven tan grandes que entonces no te decides si quieres empezarlo porque justamente lo que te está dando es ese temor, ¿no? Esa sensación, la amígdala te dice, no le entres, es peligroso. Pero lo que tienes que hacer es decir, bueno, olvídate del resultado, tengo que hacer los 10 reportes, sino decir, bueno, le voy a dedicar media hora a avanzarle, a hacer cuántos reportes alcance en media hora, nada más. Y eso le permite a tu cerebro, baja un poco la ansiedad y además, combinado con el insight de la doctora Oakley, es que en no más de 7 minutos ya a tu cerebro se le olvidó que eso era algo a lo que debería de tenerle miedo y al contrario, ayudado de las sustancias del flow, y sabiendo que tienes un objetivo muy claro que cumplir y sabiendo que es un challenge y es retador, te pone en estado de flow para sacarlo cada vez más rápido. ¿A quién no nos ha pasado algo que no queríamos hacer y que no nos gusta hacer y de repente nada más te pones a hacerlo porque ya no te queda de otra? ¿Sí? El chiste es que no te esperes a que no te quede de otra, pero ya no te queda de otra y te pones a hacerlo y de repente, ya acabaste, hasta échenme otro, ¿qué hubo? Le sigo, ¿no? Eso sucede porque simplemente el cerebro se dio cuenta de que no tenía por qué tenerle miedo a esa tarea y te ayudó a completarla de manera eficiente en estado de flow. Ese es el secreto del enfocarse en el proceso y no en el resultado. Cuando pensamos en el resultado, lo vemos gigante y eso hace que la amígdala reaccione y le dé miedo. Entonces, enfócate en el proceso, identifica qué es lo que vas a hacer en ese momento, muy utilizando, por ejemplo, el pomodoro, decir, bueno, tengo esta meta, está grande, la parto en a lo mejor una meta más pequeña de tiempo, no de resultado a veces, sino de media hora, 1 hora voy a hacer esta tarea que corresponde a esa meta más grande y me voy a poner a hacer eso. Te va a bajar la ansiedad, la incertidumbre y entonces simplemente te vas a poner a completar la tarea. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ejecutar bien esta táctica de enfocarte en el proceso es reconocer, volver consciente lo inconsciente, acuérdate mucho de eso, reconocer que pensar en el resultado final de una tarea grande, el cerebro le tiende a postergar porque le da miedo, está pensando que es algo peligroso. Aunque sea irracional mientras te lo explico o parezca irracional mientras te lo explico, acuérdate que nuestro cerebro no todo es racional, hay mucho esa parte reptiliana y amígdala, donde la amígdala nos hace reaccionar muy primitivamente, ¿no? Entonces, una vez que identificas el resultado final, lo partes en pequeños proyectos o en una tarea específica que le vas a dedicar una parte de tiempo, ¿sí? De preferencia, te digo, el pomodoro aplica aquí perfectamente, decir, bueno, voy a hacer esta actividad y la voy a hacer nada más por estos 30 minutos. En 1/3 de esos 30 minutos, tu cerebro va a cambiar el chip y va a decir, no tenemos por qué temerle a esto, vamos a darle, vamos a ayudar a esta persona que es nuestra dueña a ejecutar de manera eficiente. Y entras en estado de flow. Qué interesante esto, entras en estado de flow en algo que creías que era imposible que entrar en estado de flow, algo que no te gusta hacer, algo que te causa ansiedad o te causa malestar y simplemente tu cerebro te ayuda a que ya no sea así porque sabe que tienes que palomear esa actividad. Entonces, utilizando varias de las técnicas que vimos para ser productivo, mezclado con este nuevo insight que ahora tienes en la parte frontal de tu cerebro, en el consciente, te va a hacer que le dejes de sacar la vuelta y te deje de dar miedo tareas grandísimas con el simple hecho de ponerte a chambear, a darle. ¿Sí? Así es donde aplica muchísimo esa frase de a darle y vas a ver cómo la próxima vez que te veas ante algo que quieras postergar, acuérdate, date chance de esos primeros 7-10 minutos y sábete que se te va a pasar. Porque ese es un gran hack para aquellos que nos ponemos manos a la obra y te pones en estado de flow aún en las cosas que no te gustan.